Me estaba abrochando la blusa en un baño público, con el pelo revuelto y las mejillas aún calientes, cuando sentí que se me iba a salir el corazón del pecho. No por miedo, ni por culpa. Fue la adrenalina. Esa mezcla entre deseo satisfecho y pánico que te recorre cuando haces algo que sabes que no tiene vuelta atrás. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que tenía delante. Tenía los labios hinchados, las ojeras marcadas por una noche sin dormir, y el cuello enrojecido por los besos mal disimulados de un hombre que no era mi marido. Era jueves, 7 de septiembre, las 18:43, y acababa de engañar a Diego por primera vez. Lo que no sabía entonces es que, menos de 24 horas después, todo iba a estallar en casa. Y no fue por el móvil. Diego no encontró ningún mensaje, ni fotos, ni llamadas raras. No fue tan fácil. Fue peor. No te voy a dar una historia de excusas. Pero sí necesito que entiendas cómo llegué a ese baño. No fue de un día para otro. No fue por despecho, ni por venganza, ni porque Diego me tratara mal. De hecho, el problema nunca fue él, al menos no de forma directa. Fue la vida que construimos, tan estable, tan correcta, tan medida, que al final me asfixió. Y no me di cuenta de cuánto hasta que probé algo fuera de ella. No era que quisiera otro hombre. Lo que quería era salir de mí misma. Ese día no tenía que haber pasado nada. Habíamos ido con varias compañeras del trabajo a una jornada sobre salud bucodental en la Universidad Complutense. Yo me había sentado al final del auditorio, como siempre, con el café en la mano y cero ganas de escuchar otra charla sobre ortodoncia invisible. Lo vi cuando entró, porque todos lo miraron. Alto, con barba de 2 días, camisa remangada y esa forma de moverse como si todo le diera igual. Era el encargado de una ponencia sobre marketing en clínicas privadas. Yo ni sabía que existía, y en media hora me dejó con la boca abierta. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Directo, rápido, sin rodeos, como si tuviera prisa por vivir. Se llama Álvaro. No me acuerdo de casi nada de su charla, pero me acuerdo perfectamente de cómo me miró al salir, como si ya supiera que iba a buscarme. Y lo hizo. Nos encontramos en el vestíbulo, me hizo una broma tonta sobre mi café derramado y, en 5 minutos, ya estábamos hablando como si nos conociéramos de antes. Me invitó a tomar algo cuando acabara la jornada. Le dije que no podía. Le dije que estaba casada. Le dije que no era buena idea. Pero no corté la conversación. De hecho, la alargué más de la cuenta. Me quedé hasta el final por si lo volvía a ver. Y lo vi. Me esperó fuera del edificio con 2 botellas de cerveza y una frase que todavía me retumba. No vengo a cambiarte la vida. Solo quiero 1 hora de ella. Y se la di. No fue romántico. No fue una historia de película. Fue real, rápido, brutal. Subimos a su coche, dimos vueltas por Moncloa hasta que encontramos un parking vacío, y allí pasó. Me besó como si le faltara el aire. Me quitó la ropa con torpeza, con hambre. Yo no dije nada, no pensé en Diego, no pensé en nada. Solo cerré los ojos y dejé de existir por un rato. Cuando todo terminó, no nos dijimos nada. Me metí en el baño de una estación de servicio para recomponerme y me fui sola. No le pasé mi número. No le pregunté si me iba a escribir. No le dije mi apellido. Salí de ahí temblando, no por él, sino por lo que había hecho. Volví a Zaragoza esa misma noche en el AVE de las 21:10. Me pasé todo el trayecto mirando por la ventana sin ver nada. No sabía si quería llorar o gritar. Sabía que algo dentro de mí se había roto, pero no sabía aún si era bueno o malo. Cuando llegué a casa, Diego estaba cenando tortilla francesa con una copa de vino. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó si la charla había sido aburrida. Le dije que sí, que como siempre. Me duché sin mirarme al espejo y me metí en la cama fingiendo que tenía sueño. Al día siguiente, Diego se fue temprano. Yo pedí el día libre porque no podía ir a trabajar como si nada. Me quedé en casa encerrada, con el móvil en la mano y 1000 pensamientos cruzándome la cabeza. No me arrepentía, y eso era lo peor. Porque si al menos me sintiera culpable, podría justificarme. Pero no. Me sentía viva, jodidamente viva. Y eso me hizo odiarme más. A las 12:15 recibí un mensaje de Diego: ¿puedes llamarme cuando tengas un minuto?
Pensé que sería algo del banco o de su madre. Lo llamé. Su tono fue raro desde el principio. Me dijo que necesitaba que le contara algo. Que había visto algo. Pero no en mi móvil. No en mi bolso. Lo había visto en mis ojos. Algo no cuadra, Lucía. Ayer, cuando llegaste, olías diferente. Tenías el pelo húmedo pero no olías a nuestro champú. Tenías la cara como, distinta. Y no me besaste. No como siempre. Sé que algo pasó. Y ahí lo supe. La mentira no iba a durar ni 48 horas. Cuando me dijo eso por teléfono me quedé en silencio como si no supiera de qué estaba hablando, pero por dentro ya había empezado a temblar, porque no era normal que Diego dijera algo así. Él nunca había sido intuitivo, ni desconfiado, ni mucho menos observador con esas cosas. Siempre estaba en su mundo, tan metido en su rutina que parecía vivir con piloto automático. Pero ese día, algo le había hecho detenerse, y si lo notó solo por cómo olía mi pelo, por cómo evité besarlo o por la forma en que lo miré, entonces yo ya tenía un problema muy real delante. No le respondí nada durante unos segundos, y él insistió, no con rabia, sino con esa voz tensa que se te mete en el pecho cuando estás conteniendo una sospecha. Me pidió que se lo dijera sin rodeos. Lucía, dime si ha pasado algo. Si ha pasado algo, quiero saberlo ya, sin rodeos y sin mentiras. Me quedé mirando el móvil como si estuviera esperando que colgara solo, como si todavía pudiera escapar de ese momento, pero sabía perfectamente que no podía colgar, que no iba a desaparecer nada por cerrar la conversación. Así que respondí lo primero que se me ocurrió, lo más cobarde, lo más común. ¿Estás diciendo que te he engañado solo porque no te besé anoche? Su silencio me dolió más que cualquier grito. Porque no colgó, no discutió, no se puso a decirme cosas sin sentido. Solo se quedó callado unos segundos y después dijo algo que me rompió. No soy idiota, Lucía. No tengo pruebas, pero te juro por Dios que lo sé. Le colgué. Lo hice sin pensarlo, por puro impulso, porque en ese momento prefería huir que enfrentarme a lo que acababa de provocar. Me levanté del sofá, empecé a caminar por el salón como una loca, abrí las ventanas sin motivo, puse música como si necesitara ruido para ahogar la realidad. Pensé en llamarlo otra vez, en explicarle cualquier cosa, en inventarme una discusión con una compañera de trabajo, en usar como excusa el estrés, el cansancio, lo que fuera, pero nada me sonaba creíble. Y lo peor era que ya no tenía escapatoria. No había mensajes comprometedores, no había fotos, no había un historial que pudiera delatarme, pero él ya lo sabía, y eso me aterrorizaba más que cualquier captura de pantalla. Pasaron 2 horas sin que me escribiera, sin que me llamara, sin señales de vida. Yo estaba en casa, paralizada, con las manos heladas, revisando mentalmente todo lo que había hecho, intentando reconstruir mis propios movimientos, buscando el punto exacto donde me descuidé. Fueron mis bragas en el cesto, el perfume diferente, la falta de entusiasmo al volver a casa, el silencio en la cena. Todo parecía una cadena de errores que, juntos, habían dejado un rastro imposible de tapar. A las 5 de la tarde escuché la llave en la puerta. No estaba preparada para verlo, pero tampoco tenía opción. Entró sin mirarme. Llevaba la mochila del trabajo y una carpeta bajo el brazo, como si fuera a sentarse a corregir exámenes. Dejó todo sobre la mesa, se quitó la chaqueta, fue a la cocina, abrió la nevera, sacó una cerveza, la abrió y se sentó en la silla frente a mí. Todo eso sin decir una sola palabra. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando que hablara primero. Estuvo unos segundos bebiendo en silencio, y luego dijo con la voz más firme que le había escuchado en años: no necesito pruebas. Te conozco desde hace más de 10 años. Te noto el cambio en la voz, en los gestos, en cómo apartas la mirada. No sé con quién has sido, ni cuándo empezó, ni me interesa entrar en detalles, pero sé que estuviste con otro hombre. Lo sé como sé que ahora mismo estás temblando por dentro y que no te esperabas que me diera cuenta tan rápido. Lo miré, y en vez de negar, en vez de armar alguna defensa absurda, lo único que se me ocurrió decir fue: solo pasó una vez. Él se rió, no con ironía, sino con algo parecido al desprecio. Una risa seca, cortante, casi automática. Me preguntó si lo conocía, si era alguien del trabajo, si seguía viéndolo. Le dije que no. Le dije que fue un impulso, que no lo planeé, que no sabía cómo había llegado a eso. Eso no me sirve de nada, Lucía.
No planeaste follártelo, pero lo hiciste igual. Lo decidiste en algún momento. Me traicionaste en algún momento. Eso no pasa por accidente. Me senté en el borde del sofá porque no podía sostenerme más. Estaba sudando, tenía la boca seca, y empecé a hablar sin parar, como si soltarlo todo pudiera arreglar algo. Le dije que me sentía invisible, que nuestra relación se había vuelto gris, que no me miraba, que no me tocaba, que cada día era igual al anterior. Le solté todo de golpe, todo lo que había callado durante meses, como si eso justificara lo que hice. Pero no lo justificaba. Y lo vi en sus ojos. Diego no lloró. No se levantó para romper nada, no gritó, no me insultó. Se quedó ahí, sentado, mirándome con una calma brutal, una que dolía más que cualquier escándalo. Cuando terminé de hablar, dejó la botella vacía sobre la mesa y me preguntó, ¿y pensabas decirme algo o ibas a seguir como si nada? Le dije que no sabía. Y era cierto. No sabía qué iba a hacer. No había planeado seguir con Álvaro, no era una historia de 2 meses ni de mentiras en cadena. Era un acto aislado, pero suficiente para destruir todo. Él se levantó y se fue al dormitorio. Pensé que se iba a encerrar, que me iba a dejar ahí sola, pero volvió con una maleta. Empezó a meter ropa sin decir nada. Yo me levanté como si estuviera en trance y le pregunté qué hacía. Me respondió sin mirarme, me voy a casa de mi hermana. Necesito pensar. No te estoy dejando. Pero ahora mismo, no puedo mirarte sin imaginarte con otro. Intenté frenarlo. Le supliqué que no se fuera. Le dije que podía explicarle todo con detalle, que podía responder lo que necesitara, que me diera una oportunidad para arreglarlo. Me dijo que eso ya no dependía solo de mí. Que no sabía si iba a poder volver a tocarme sin pensar en otras manos, que no sabía si algún día iba a dejar de ver en mi cara la imagen que él mismo se había imaginado durante toda la tarde. Agarró la maleta, fue a la puerta, y justo antes de salir, me lanzó la última frase que me dejó clavada al suelo, no te odio. Pero ahora mismo, no te reconozco. Y eso me da miedo. Cuando cerró la puerta, me quedé sola, en la misma casa donde habíamos vivido durante 6 años. La misma donde celebramos Navidades, donde colgamos cuadros juntos, donde discutimos por tonterías. Y por primera vez, sentí que ese lugar ya no era mío. Era un escenario vacío donde se acababa de representar la escena que yo había provocado con mis propias decisiones. No lloré. Me senté en el suelo, junto a la mesa, y estuve 1 hora entera sin moverme, sin hablar, sin pensar. Como si todavía pudiera deshacerlo todo si me quedaba quieta. Pero ya no había vuelta atrás. Pasaron 3 días sin que Diego me llamara, y aunque yo intentaba convencerme de que necesitaba espacio, la realidad era que cada hora de silencio se me clavaba como una confirmación de que lo había perdido. No dormía, apenas comía, revisaba el móvil cada 5 minutos esperando un mensaje que no llegaba. Lo llamé 2 veces y no contestó, le mandé un audio pidiéndole que volviéramos a hablar y tampoco respondió. El martes, a las 9 de la noche, decidí ir a buscarlo a casa de su hermana, aunque sabía que no era buena idea, pero ya me daba igual todo. Subí las escaleras con las piernas temblando, toqué el timbre y fue él quien abrió. Tenía la cara seria, barba de varios días, el mismo jersey gris de siempre, pero en su mirada había algo que no le había visto nunca, distancia. No rabia, ni desprecio, sino pura distancia. Me dejó pasar sin decir nada, se apartó del marco de la puerta y cerró despacio. Nos quedamos en el pasillo unos segundos que parecieron eternos, hasta que le pregunté si podíamos hablar. Me dijo que sí, pero que no prometía escucharme sin interrumpirme. Nos sentamos en el salón, él en un sillón, yo en la esquina del sofá. Había una tensión densa, casi física, que me dificultaba respirar. Me miró de frente y fue él quien empezó. No quiero escuchar excusas. Solo necesito entender por qué. No el cómo, no los detalles, sino el por qué real. Le dije que no había un motivo único, que todo había sido una suma de cosas que se fueron acumulando sin que ninguno de los dos lo notara. Le conté que me sentía sola, que tenía la sensación de que ya no le importaba, que cada día se repetía igual y que un día me desperté sintiendo que ya no quedaba nada de la mujer que era cuando lo conocí. Mientras hablaba, él no apartaba la mirada, no asentía, no reaccionaba. Cuando terminé, me dijo con voz baja pero firme, ¿y crees que eso justifica destruir lo poco que quedaba? No supe qué decir.
Intenté explicarle que no lo había hecho por venganza, que ni siquiera lo había planeado, que fue una noche, un error, un impulso. Me interrumpió enseguida. No fue un impulso, Lucía. Un impulso es gritar, o tirar algo al suelo. Lo tuyo fue una decisión. Subiste a un coche, te quitaste la ropa, lo miraste, lo besaste. Eso no es un accidente. Es una cadena de elecciones. Tenía razón, pero escucharla así me dolía más que aceptarlo en silencio. Le dije que sabía que lo había traicionado, que no pretendía minimizarlo, pero que necesitaba que entendiera que lo que me empujó a hacerlo fue sentirme ignorada. Se levantó de golpe, caminó por el salón con las manos en el pelo y soltó, ¿ignorada? Lucía, todos tenemos rutinas, trabajo, cansancio, ¿de verdad me estás diciendo que follarte a otro fue la forma de pedir atención? Su tono subió por primera vez desde que todo empezó. No estaba gritando, pero cada palabra salía cargada. Me levanté también, porque no podía quedarme sentada escuchando cómo me desarmaba con lógica. No estoy intentando justificarme, Diego. Solo te estoy diciendo que llevaba meses sintiéndome invisible, y cuando alguien me miró de otra manera, me perdí. No lo busqué, pero pasó. Él se acercó despacio y me respondió casi al oído, claro que lo buscaste. Nadie se pierde así porque sí. Lo que pasa es que no pensaste en mí. No pensaste en nada más que en ti misma. Ahí ya no pude contenerme. Le dije que tampoco él había pensado en mí durante meses, que yo también me sentía sola, que él me había dejado de lado, que se había refugiado en el trabajo y que, aunque no me creyera, lo que hice no fue por deseo sino por desesperación. Él se echó a reír, una risa amarga, casi incrédula. Desesperación es perder a alguien que amas, no acostarte con un desconocido en un baño. Eso es egoísmo, Lucía. Ni más ni menos. Le pedí que dejara de humillarme, que ya bastante tenía con la culpa. Me dijo que no intentaba humillarme, pero que no iba a suavizar las cosas para que me sintiera mejor. No sé si alguna vez voy a poder perdonarte. No por el acto en sí, sino porque mientras tú estabas con él, yo estaba en casa preparando la cena, creyendo que todavía teníamos algo. Sentí una presión en el pecho que me impidió contestar. Me quedé callada, mirando el suelo, sin poder sostenerle la mirada. Escuché su respiración agitada, el ruido de la nevera, el check-chac del reloj. Después de unos segundos, se sentó de nuevo y dijo algo que me heló la sangre. He pensado en lo que quiero hacer. No voy a pedir el divorcio todavía, pero tampoco voy a volver a casa. No confío en ti. Y mientras no confíe, no puedo dormir a tu lado. Me apresuré a decirle que podía ganarse otra vez esa confianza, que haría lo que hiciera falta, que no iba a volver a pasar. Él negó con la cabeza. Eso lo dicen todos. Pero una vez que cruzas esa línea, nada vuelve a ser igual. Se levantó y fue a la ventana. Habló sin mirarme, como si estuviera pensando en voz alta. Lo peor no es imaginarte con otro. Lo peor es imaginarme a mí creyendo que todo estaba bien. Porque mientras yo corregía exámenes, tú estabas en otro sitio. Y ahora, cuando pienso en nosotros, no sé qué parte era verdad y cuál era fachada. Le pedí que no dijera eso, que no todo fue mentira, que lo amaba, que lo sigo amando. Me giró la cara con una mirada vacía y dijo, si eso es amor, prefiero no tenerlo. El silencio que siguió fue insoportable. Quise acercarme, tocarle la mano, pero se apartó. Me dijo que se iba a dar una vuelta y que prefería que me fuera. Le pregunté si iba a volver a casa, y respondió, todavía no lo sé. Salí sin insistir. Bajé las escaleras con un nudo en la garganta que me impedía respirar. Cuando llegué al coche me di cuenta de que las manos me temblaban tanto que no podía meter la llave en el contacto. Me quedé ahí, estacionada frente al portal, durante más de 20 minutos, viendo las luces del piso encendidas, sabiendo que él seguía allí arriba, pensando en todo lo que acababa de decirme. Esa noche dormí en casa, sola. No lloré porque estaba demasiado vacía para llorar. Revisé mi cabeza una y otra vez buscando alguna forma de deshacer lo hecho, pero cada pensamiento me llevaba al mismo sitio, no existía vuelta atrás. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje suyo. Decía, voy a ir mañana a recoger mis cosas. No estés en casa. Me quedé mirándolo varios minutos. Pensé en escribirle, en insistir, pero terminé borrando las palabras una por una. Fui a trabajar como si nada,
aunque mis compañeras notaron enseguida que algo no estaba bien. Una de ellas me preguntó si estaba enferma, y solo atiné a decirle que había dormido mal. Por la tarde llegué al piso y lo primero que noté fue el vacío. Faltaban algunas de sus cosas del baño, su abrigo azul, sus libros del salón. Había dejado las llaves en la mesa. En la nevera solo quedaba una nota escrita en un trozo de papel. No sé cuánto tiempo voy a necesitar, pero no quiero que me busques. Si de verdad te importa, déjame respirar. La leí 3 veces y la guardé en el cajón del escritorio como si fuera una especie de castigo que tenía que mirar cada día. Me senté en el suelo del pasillo y pasé una hora entera recordando la última vez que nos reímos juntos, la última vez que cocinamos sin discutir, la última vez que me tocó sin obligación. Y no pude recordar cuándo fue. Durante los días siguientes intenté seguir con mi vida, pero todo estaba contaminado. No podía ir al trabajo sin sentir vergüenza, no podía mirar a nadie sin pensar que todos sabían lo que había hecho. Llamé a mi madre solo para escuchar una voz que no me juzgara. Fingí que todo estaba bien, pero ni siquiera yo me creía. Cada noche esperaba un mensaje que no llegaba. El jueves, mientras cenaba sola, escuché que alguien abría la puerta. Me levanté con el corazón acelerado, pero era él. Entró con la misma expresión cansada, dejó las llaves sobre la mesa y me dijo sin rodeos: no vuelvo, pero quiero hablar. Nos sentamos en la cocina. Me dijo que había estado pensando, que necesitaba cerrar algunas cosas antes de tomar una decisión. Me pidió que le dijera exactamente qué pasó. Le conté todo, sin adornos, sin omitir nada. Cada palabra me dolía en la garganta, pero lo hice. Le dije dónde, cuándo y cómo. Me escuchó sin interrumpir, con una expresión que no supe leer. Cuando terminé, se levantó, fue hasta la puerta y me dijo: gracias por no mentirme más. Pero ahora que lo sé todo, te juro que no sé cómo mirarte sin sentir asco. No recuerdo cómo logré quedarme en pie después de eso. Lo vi marcharse de nuevo, y entendí que esa noche había muerto lo poco que quedaba de nosotros. La primera señal de que algo estaba cambiando la noté el lunes siguiente, cuando entré en la clínica y la recepcionista me avisó de que había venido un hombre preguntando por mí. No dejó nombre ni recado, solo dijo que volvería más tarde. No le di importancia, pensé que sería algún paciente confundido, hasta que al mediodía me llamaron del banco. La voz del asesor fue tan educada que al principio no entendí el motivo real de la llamada. Me informó de que Diego había retirado todo el dinero de nuestra cuenta conjunta, que la hipoteca pasaba a su nombre y que la notificación formal llegaría en los próximos días. Me quedé helada, con el auricular pegado al oído, sin entender cómo lo había hecho tan rápido ni cómo podía haber actuado sin consultarme. Le pregunté al del banco si eso era posible sin mi autorización y me respondió que sí, porque la cuenta principal estaba registrada con su nómina y la mía como cotitular dependiente. Lo había planificado perfectamente. No levanté la voz, no protesté, solo colgué y me quedé mirando la pantalla del ordenador, incapaz de seguir trabajando. Esa noche lo llamé, me respondió al segundo tono, sin rastro de emoción. Le pregunté qué había hecho con el dinero y me contestó que nada que no le correspondiera. He dejado lo que te pertenece, Lucía, no te preocupes. Pero prefiero que no tengamos más nada en común, ni cuentas ni hipotecas. No pienso compartir nada con alguien en quien no confío. Le pedí que habláramos, que no podía hacer esas cosas sin consultarme, que al menos esperara a ver si teníamos una posibilidad de arreglarlo. Arreglarlo, dices. No, no se arregla un matrimonio vaciando un baño con lágrimas. No te preocupes, no voy a arruinarte, solo estoy protegiéndome. Colgó sin despedirse. Fue la primera vez que entendí lo que significaba una venganza real, no de gritos ni de insultos, sino de precisión fría. A los pocos días llegó la notificación del banco junto con un correo del despacho de abogados que gestionaba el piso. Todo era impecable, legal, sin un hueco para reclamar. El piso, que habíamos comprado juntos, ahora figuraba temporalmente bajo un acuerdo de cesión de uso para mí hasta que se resolviera la liquidación final. Es decir, podía seguir viviendo allí, pero no podía vender, alquilar ni tocar nada sin su consentimiento. Era su forma de dejarme encerrada en el lugar donde habíamos vivido, pero sin derecho sobre él. Me pasé toda la noche leyendo el documento una y otra vez, hasta que me di cuenta de que lo había planeado desde el primer día que se fue. No había dejado nada al azar. Había esperado el momento justo para moverse, para cortar los lazos sin escándalos, sin hacer ruido,
pero con una eficacia que me dejó sin aire. Al día siguiente fui a buscarlo al instituto donde trabajaba. Me quedé esperando en la puerta hasta que salió. Cuando me vio, su cara se tensó, no por sorpresa, sino por fastidio. Se acercó despacio y me dijo, «No hagas esto aquí, Lucía». Le pedí que fuéramos a hablar a un sitio más tranquilo, pero me contestó que no había nada más que hablar. Insistí, le dije que quería entender por qué me estaba castigando así si decía que no me odiaba. «No te odio. Pero quiero que entiendas lo que hiciste. A mí no me duele la infidelidad, me duele la confianza que mataste. Esto que hago es para que sientas lo que es perder algo sin aviso, como lo perdí yo». Intenté tocarle el brazo, me apartó con un movimiento seco. «No me toques. Me diste asco cuando me contaste los detalles, pero ahora me das pena. Y la pena es peor, porque no se cura con tiempo, se convierte en indiferencia». Volví a casa destrozada, con la cabeza llena de preguntas. No lloré, pero me temblaban las manos de rabia. Empecé a revisar los papeles, las cuentas, los contratos, buscando algo que pudiera servirme para reclamar, pero todo estaba perfectamente atado. Diego había sido meticuloso. Había transferido su parte del dinero a una cuenta nueva, había cancelado las tarjetas conjuntas, había cambiado la dirección de correspondencia en todos los servicios. Me había dejado con lo justo para sobrevivir, ni un euro más. No podía acusarlo de nada, porque legalmente no había hecho nada indebido, pero moralmente era una demolición calculada. Cada acción suya era un recordatorio de que la que había empezado todo era yo, y que ahora él simplemente me estaba devolviendo el golpe. Pasaron los días y comencé a notar algo más inquietante. Mis compañeras del trabajo empezaron a tratarme de manera distinta. Ya no me miraban igual, había susurros cuando entraba en la sala de descanso, comentarios cortados en seco si aparecía sin avisar. Una tarde, la jefa me llamó a su despacho y me preguntó si era cierto lo que había oído. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero su cara me lo confirmó. Diego había hablado con alguien. No sé con quién ni cómo, pero de alguna forma mi historia se había filtrado. No dijo mi nombre directamente, pero en una ciudad como Zaragoza no hacía falta mucho para que todos unieran las piezas. Mi jefa fue amable, pero la vergüenza fue insoportable. Me dio unos días libres para descansar. Era su forma de decirme que me apartara. Cuando llegué al coche me explotó la rabia. No era solo dolor, era humillación. Diego me estaba desmantelando sin tocarme. No me gritaba, no me amenazaba, no me escribía, solo iba borrándome de cada rincón de mi vida. Me quitó el dinero, la casa a medias, y ahora el trabajo. En una semana, todo lo que había construido desapareció. Le escribí esa misma noche, ¿fuiste tú el que habló con alguien de la clínica? Me respondió en menos de un minuto. Yo no necesito hablar. La gente ve lo que hay. Pero si preguntas si ayudé a que vieran la verdad, sí. No me voy a quedar con tu secreto para proteger tu imagen. La mía ya la rompiste tú. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos sin saber si odiarlo o admirarlo por la calma con la que destruía todo. Le respondí, ¿qué ganas con esto? Su contestación fue seca, paz. Lo que me quitaste. Apagué el móvil y lo tiré sobre la cama. Esa noche no dormí, caminé de un lado a otro del pasillo sin rumbo, repasando una y otra vez cada cosa que habíamos vivido. No había forma de entender cómo una historia tan estable podía terminar con tanta violencia fría. Lo peor no era que me castigara, sino que todo lo hacía sin perder el control. No había emoción en él, y esa indiferencia me destrozaba más que cualquier insulto. 3 días después recibí un correo electrónico suyo. No era largo. Me informaba que había dejado en casa de su hermana un sobre con varios documentos que debía firmar para cerrar la separación de bienes y el traspaso definitivo del coche, que también estaba a su nombre. Podrás quedarte con él si asumes el seguro y los gastos, no quiero volver a cruzarme contigo para hablar de papeles. Firmas y lo resolvemos. Fui a buscar el sobre esa misma tarde. Su hermana me miró con una mezcla de compasión y distancia. Me lo entregó sin decir nada. Dentro estaban todos los documentos, un juego de llaves y una nota en su letra. No te preocupes, no pienso humillarte más. Pero tampoco volveré a mirarte. Esa última frase me dio la sensación de que el aire se me cortaba. Firmé los papeles esa misma noche. No porque quisiera hacerlo, sino porque no tenía fuerzas para resistirme.
Cada línea del contrato era un recordatorio de que él ya no me pertenecía en ningún sentido. Todo lo que quedaba entre nosotros era una historia rota y un silencio que se volvía más pesado con los días. Cuando terminé, cerré el sobre y lo dejé sobre la mesa, sin saber si debía sentir alivio o derrota. Pasó una semana entera sin ningún contacto. Luego, un sábado por la tarde, me llegó un mensaje suyo: voy a pasar por casa a recoger unas cosas. No hace falta que estés. Esa frase me dejó paralizada. No porque fuera una amenaza, sino porque era la confirmación de que ya no quedaba nada que hablar. Me quedé en el portal viendo cómo entraba con las llaves, cómo subía las escaleras con paso firme, cómo salía media hora después con una caja. No me miró al salir, solo cerró la puerta y siguió caminando. En ese momento comprendí que su venganza había terminado, no porque se hubiera vengado de mí físicamente, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Había logrado lo que quería, que yo me sintiera exactamente igual que él cuando lo traicioné, vacía, impotente y sola. Cuando subí de nuevo al piso, todo estaba igual, pero algo se había ido definitivamente. En el salón faltaban sus libros, en el dormitorio su lado del armario estaba vacío, y el olor que quedaba era neutro, como si nunca hubiera existido. Me senté en la cama, respiré hondo y supe que lo había perdido por completo. Diego se había ido, pero su venganza seguía viva en cada rincón de esa casa, en cada factura, en cada cuenta cerrada, en cada mirada ajena que ahora me evitaba. Y entendí que no hay castigo más grande que ser ignorada por alguien que antes te conocía de memoria. La última vez que lo vi fue un viernes por la tarde, a finales de octubre, cuando ya no quedaba nada pendiente entre nosotros, ni documentos, ni cuentas, ni objetos personales. Yo estaba en casa, sentada en la cocina, terminando una sopa recalentada que no tenía ni sabor, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie y por un segundo pensé en no abrir, pero algo me hizo levantarme. Cuando miré por la mirilla y vi que era él, sentí una presión en el estómago. Estaba serio, igual que siempre, con una carpeta negra en la mano y el abrigo aún sin desabrochar. Abrí la puerta sin saludar, me hice a un lado y entró sin decir una palabra. Caminó hasta el salón y se quedó de pie, como si no supiera si sentarse o marcharse enseguida. Yo me quedé detrás de él, sin saber si hablar primero o esperar. Después de unos segundos en los que el silencio nos rodeó por completo, se giró y me dijo: no voy a alargar esto, solo quiero que hablemos una vez más. Pero bien. Sin gritos. Sin echar culpas. Solo hablar como dos personas que vivieron algo y que ya no tienen nada que defender. Asentí sin decir nada y me senté en el sofá. Él se sentó al otro lado, dejó la carpeta sobre la mesa de centro y se acomodó como si estuviera en una sala de espera. Me miró con una expresión que no había visto antes, algo entre agotamiento y resignación. Empezó él, como siempre, con la voz tranquila, controlada, incluso cuando decía cosas que dolían. He estado pensando estos días si había algo que pudiera haber hecho diferente, algo que hubiera evitado lo que pasó. Y aunque me cuesta admitirlo, creo que sí. Creo que me desconecté de ti mucho antes de que tú hicieras lo que hiciste. No lo justifico, pero ya no puedo negarlo. Me quedé mirándolo sin saber si eso era una forma de abrir una puerta o simplemente un acto de honestidad tardía. Le respondí que yo también había pensado mucho, y que si pudiera volver atrás, no repetiría nada de lo que hice, pero no por culpa, sino porque entendí demasiado tarde que había otras maneras de pedir auxilio. Me escuchó sin moverse, sin interrumpirme, y eso me permitió hablar por primera vez sin la sensación de estar justificándome. Le conté cómo me fui sintiendo invisible con el paso del tiempo, como cada día me costaba más despertarme sabiendo que la rutina era lo único que compartíamos, como poco a poco empecé a sentir que ya no formábamos parte de la misma vida. Le dije que nunca fue algo planeado, que no fue un escape romántico ni una doble vida, sino un choque violento contra todo lo que había venido acumulando en silencio. Cuando terminé, me quedé esperando su reacción, pero solo bajó la mirada y dijo: sé que no te levantaste ese día buscando traicionarme. Pero eso no cambia el hecho de que lo hiciste. Yo también tengo una parte de culpa, pero la herida no se reparte, se sufre, y ahora mismo cada uno está sangrando por su lado. Se hizo un silencio extraño, no incómodo, sino lleno de una calma tensa que ninguno de los dos rompía. Fue entonces cuando sacó un sobre de la carpeta y me lo tendió. Es un borrador del acuerdo de divorcio. Está todo dividido como lo hablamos. Te cedo el coche definitivamente, mantienes el uso del piso mientras encuentras otra cosa, no quiero tocar nada más.
Tomé el sobre sin abrirlo, lo dejé en la mesa y le pregunté si estaba completamente decidido. Sí. No quiero seguir con esta historia. No porque te odie, sino porque ya no queda nada sano entre nosotros. Podríamos fingir, podríamos ir a terapia, podríamos intentar reconstruir algo, pero sería un parche. No quiero vivir con miedo de volver a desconfiar. Prefiero cerrar esto con algo de dignidad antes que arrastrarlo hasta que se pudra del todo. Le pregunté si estaba con alguien más. Me miró con frialdad y dijo, no, y si algún día lo estoy, no será ahora. Tengo que vaciar muchas cosas antes de dejar que alguien más entre. Le dije que yo tampoco había vuelto a hablar con el otro hombre, que no lo vi más desde aquella vez. Me respondió que eso no cambiaba nada, que no se trataba de contar cadáveres sino de aceptar que la herida estaba hecha. Luego se quedó callado unos segundos, como si dudara en decir algo más, y finalmente me miró de frente. ¿Tú crees que en algún momento llegamos a ser felices de verdad? Porque yo empiezo a pensar que nos acostumbramos a estar juntos por miedo a estar solos. Esa pregunta me rompió más que cualquier reproche. No supe qué responder. Estuve varios segundos sin hablar hasta que me atreví a decir que sí, que hubo una época en la que lo era. Que en los primeros años me sentía segura, acompañada, incluso querida. Pero que después, sin que ninguno de los dos lo notara, esa seguridad se volvió costumbre y la costumbre, rutina. Le confesé que muchas noches me iba a dormir pensando que no sabía si todavía nos queríamos o solo nos soportábamos. Él asintió en silencio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó allí un rato, mirando la calle sin moverse, y después dijo, ¿sabes qué es lo que más me jode de todo esto? Que no me diste la opción de elegir. Si me hubieras dicho lo que te pasaba antes, si me hubieras puesto contra la pared, quizás habríamos hecho algo. Pero me dejaste fuera de la ecuación. Decidiste sola, actuaste sola y me obligaste a aceptar las consecuencias de algo que no decidí. Me acerqué despacio, me quedé a unos pasos de él y le dije que tenía razón. Que no hay forma de suavizarlo. Que lo traicioné. Que lo rompí. Y que si pudiera devolverle la opción de elegir, lo haría. Pero que ya solo podía pedirle perdón, no por lo que pasó, sino por todo lo que no dije antes. Nos quedamos así un rato, en silencio, sin tocarnos, sin buscarnos, como si fuéramos dos extraños que se reconocían por última vez. Finalmente, me miró y me dijo, no te deseo mal. Espero que encuentres paz, de verdad. Pero mi camino no va a ser contigo. Caminó hasta la puerta, la abrió despacio, y antes de salir se giró y soltó la última frase que me quedó grabada, no quiero olvidarte. Solo quiero que dejes de dolerme. Cerró la puerta sin apuro, como si al fin hubiera soltado todo lo que tenía dentro. Me quedé allí, parada en medio del pasillo, mirando la hoja del divorcio sin abrir, sabiendo que esa era nuestra última conversación, que no habría más escenas, ni reconciliaciones, ni segundas partes. Lo nuestro se había terminado sin dramatismo, sin gritos, sin lágrimas. Solo dos personas rotas hablando con la verdad por primera vez, cuando ya no servía de nada. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación y todavía no hay un solo día en el que no me despierte con la sensación de que algo quedó inconcluso, aunque sé perfectamente que no es verdad. Lo terminamos todo, hasta el último detalle. Los papeles están firmados, las cuentas cerradas, los objetos divididos o devueltos. Los amigos comunes se fueron acomodando al lado que les pareció menos incómodo y el piso ya no es el mismo aunque las paredes no se hayan movido. Sigo viviendo aquí porque no tengo otra opción de momento, pero cada rincón está impregnado de lo que fuimos, de lo que rompí, de lo que él decidió arrancar con una precisión que todavía me impresiona. Me levanto cada mañana sabiendo que no hay nadie al otro lado de la cama, desayuno sin hablar, salgo a trabajar sin que nadie me despida, vuelvo a casa sin que nadie me espere, y cuando me siento en el sofá, sigo girando la cabeza con la inercia de quien espera una voz conocida que ya no está. No me arrepiento del acto en sí como una escena aislada, sino de haberme permitido llegar a un punto en el que eso me pareció una opción válida. Ese es el verdadero arrepentimiento, el que te revienta por dentro cuando entendés que podrías haber hecho las cosas de otra manera y no lo hiciste. No porque no supieras, sino porque no quisiste. Asumí que Diego siempre iba a estar, que aguantaría lo que yo no decía, que entendería lo que yo no comunicaba, que seguiría en ese lugar porque era su costumbre, porque era su refugio. Pero nadie está obligado a quedarse donde ya no lo eligen, y cuando me miró por última vez, entendí que ya no había vuelta atrás,
que no iba a seguir negociando con alguien que lo había excluido de las decisiones más importantes de su propia vida. Aprendí que la indiferencia duele más que el reproche, que cuando alguien decide dejar de necesitarte, no hay súplica que sirva, que una disculpa no siempre alcanza y que hay daños que, aunque no sean físicos, son definitivos. Me costó entender que la fidelidad no se mide en número de encuentros ni en la duración del acto, sino en la voluntad de proteger lo que se tiene incluso cuando nadie te está mirando. Yo no lo protegí. Lo puse en peligro sin decirlo, lo empujé hacia un terreno donde no tenía forma de defenderse, y cuando se dio cuenta, ya era tarde. Me enfrenté a su reacción con la esperanza de que la furia fuera una forma de amor, pero lo que encontré fue algo mucho más frío y mucho más claro, su límite. Y ese límite, una vez cruzado, no se negocia. Durante un tiempo intenté llenar el vacío saliendo más, viendo a gente con la que hacía años no hablaba, volviendo a clases de yoga, apuntándome a cursos absurdos como cocina tailandesa o escritura creativa. Todo eso duró lo justo para distraerme un par de semanas. Después vinieron las noches largas, el insomnio, los mensajes que escribía y borraba, la necesidad de contarle algo y recordarme que ya no era mi confidente. Lo más duro no fue perder a mi pareja, fue perder a la única persona con la que había construido una vida completa, incluso cuando esa vida ya no funcionaba. No me dolía el sexo, ni el compañerismo, ni siquiera la rutina. Me dolía su ausencia al otro lado de la mesa, su voz diciendo tonterías mientras cocinaba, su forma de dejar las llaves siempre en el mismo sitio, los silencios compartidos sin tensión. Todo eso desapareció sin que yo pudiera hacer nada. Una vez me crucé con él en la calle. Fue hace poco, un sábado a media mañana, cerca del parque. Él venía caminando con una bolsa de papel en la mano, yo salía de la frutería. Nos vimos al mismo tiempo y ninguno de los dos supo si detenerse o seguir. Él bajó la mirada, yo hice lo mismo. Nos cruzamos sin decir palabra. Fue un segundo, pero me dejó temblando. No porque esperara que me hablara, sino porque entendí que ese silencio ya era definitivo. No había más cartas, no había más conversaciones pendientes. Todo lo que tuvimos ya estaba dicho, roto, repartido y olvidado. Yo sigo esperando que algún día pueda recordarlo sin esa mezcla de tristeza y culpa, pero por ahora no puedo. Mis amigas me preguntan a veces si pienso rehacer mi vida, si estoy abierta a conocer a alguien. No sé qué responder. No sé si tengo la energía para empezar de nuevo, para construir algo sin estar pensando todo el tiempo en no repetir errores. No se trata de miedo a volver a querer, sino de no confiar en que se pueda querer bien después de haber querido mal. No sé si voy a volver a mirar a alguien con la inocencia con la que lo miré a él cuando empezamos, ni si voy a poder entregarme sin reservas. Tal vez sí, pero no ahora. Ahora solo quiero entender quién soy fuera de esa historia, que me queda después del desastre. Tuve que aprender a vivir con menos. Menos compañía, menos certezas, menos estabilidad. Pero también con más conciencia de mis propias decisiones. Ya no digo fue un error como una excusa. Digo lo hice y me hago cargo. Porque si algo saqué de todo esto es que hacerse cargo es lo único que queda cuando todo se cae. Me equivoqué. Lo herí. Lo perdí. Y ahora camino con eso a cuestas todos los días. No se trata de flagelarse ni de vivir en el pasado. Se trata de saber que las acciones tienen consecuencias, que no siempre hay tiempo para repararlas y que muchas veces, la única forma de seguir adelante es aceptando que ya no hay nada que arreglar. No tengo una historia con final feliz. No volví con él, no me reencontré con el hombre del baño, no descubrí que todo esto me hizo mejor persona. Solo soy una mujer que destruyó algo valioso, que lo perdió, y que ahora intenta entender qué hacer con los restos. Algunos días me siento fuerte, otros me cuesta salir de la cama. Hay momentos en los que me olvido del peso y otros en los que no puedo respirar. Pero sigo. Porque no queda otra. Porque si no camino, me hundo. Porque si no aprendo, lo repito. No busco redención. Solo quiero vivir lo que venga con más claridad que antes. Y si algún día me cruzo con alguien que quiera compartir algo conmigo, le diré la verdad desde el principio. No le contaré todos los detalles, pero sí le diré que aprendí por las malas que el silencio puede destruir tanto como una mentira, que la costumbre no es amor, y que nadie merece ser excluido de la vida de la persona con la que comparte cama. Si decide quedarse después de eso, sabré que por lo menos esta vez estaré empezando desde un lugar más honesto. Y si no se queda, también lo entenderé. Ahora cierro esta historia sabiendo que no hay más por decir.
Lo que pasó, pasó. Lo que rompí, se rompió. Lo que perdí, no va a volver. Pero al menos ahora sé exactamente qué fue, cómo fue y por qué. Y eso, aunque no me devuelva nada, me permite no volver a cometer el mismo error.